Gómez, López. López y Gómez. Gómez y López. Hamburguesa. Pizza. Yo, ensalada. Ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil. Nuevos menús individuales de Telepizza. Lo que quieras, donde tú quieras. Buenas, egunon. Carricasco a todos por venir a la rueda de prensa. Bueno, como es habitual antes de la Junta General, y vamos a tratar de hablar de todos los temas que se van a exponer, a deliberar y a votar en la Junta General, que se celebrará el próximo día 9. ¿La hora, Jorge? A las 7 de la tarde, en el Cursal, como fue el año pasado. Es en segunda convocatoria, pero es importante recordar que es el día 9, el día que se celebrará la Junta General. Como recordaréis, siempre se hacen las Juntas Generales en segunda convocatoria, excepto cuando hay elecciones al Consejo de Administración. Por tanto, el día 9, a las 7 de la tarde, en el Cursal, se celebrará la Junta General de Accionistas de la Real Sociedad. Bueno, os vamos a exponer las cuentas. Por empezar, con las cerradas al 30 de junio del 2015, decir que el resultado es de 30 millones y medio aproximadamente. Es un resultado histórico. Creo que, como me comentaba Ignacio, pues es la cifra más alta en cuanto a resultado, en cuenta de explotación que ha tenido la Real Sociedad en su historia. El patrimonio neto de la Real está en 47 millones, 46,9. El patrimonio neto a efectos de disolución está en 64 millones y los fondos propios, bueno, pues de la Real Sociedad en este momento son 21 millones de euros. Es la primera vez en muchísimos años o en muchos años que la Real Sociedad tiene fondos propios positivos. El año pasado ya lo dijimos que a cierre de 30 de junio lo íbamos a tener. Y bueno, pues por lo tanto, desde el punto de vista de las cuentas podemos decir que son sólidas, que están estabilizadas, que las cuentas bueno, pues muestran un crecimiento continuado y que son pues la consecuencia de 6 años continuados de resultado positivo. Nos parece muy importante que la Real Sociedad, desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista de sus cuentas, esté pues estabilizada y que tenga, bueno, pues la fortaleza que en este momento pues demuestra sus cuentas, ¿no? Respecto al presupuesto, bueno, quería destacar que el presupuesto de gastos y de ingresos va a ser aproximadamente de 68 millones de euros, que el beneficio que presentamos en esas cuentas es de 274.000 euros, pero queremos destacar que no están incluidos los 10 millones de MediaPro. Que no están incluidos porque a fecha en que se realizó el presupuesto, de fórmula de presupuesto, no eran una realidad. A día de hoy son una realidad. Ya se ha terminado con todos los procedimientos judiciales existentes o que existieron en aquella causa, y bueno, pues los resultados y los ingresos que vais a ver habría que incrementar los 10 millones de euros de MediaPro. Efectivamente, los ingresos bueno, pues suben mucho respecto a otros años o respecto a temporadas anteriores, y principalmente es por los ingresos de televisión. Creo que hemos convivido el trabajo que se ha realizado para la existencia del Real Decreto y cómo han ido pues todas las negociaciones que ha habido entre los diferentes clubes de primera con los operadores y en el ámbito de la Liga del Fútbol Profesional en los derechos de televisión, y esa va a ser una realidad existente con la que va a convivir los equipos del fútbol español en los próximos años, ¿no? Se prevé también que el próximo año haya más aumento de ingresos de derechos de televisión, y esos ingresos de televisión pues lo que nos ha permitido también es afrontar diferentes inversiones en lo que puede ser Zubieta, o también inversiones en lo que puede ser nuestro primer equipo, ¿no? Principalmente este año pues las referentes a Yarramendi y a Jonatas, y nos permite afrontar un presupuesto de 68 millones de euros con ingresos ordinarios. Creo que es algo a destacar, que la Real desde hace mucho que no presenta un resultado con déficit, pero que este año bueno, pues también no necesitamos de ningún ingreso extraordinario para que las cuentas resulten positivas. Creo que es un hecho pues que hay que destacar, ¿no? Que la fortaleza que puede tener o que tiene la Real Sociedad con un presupuesto, bueno, pues de 65, 68, 70 millones de euros, que van a ser los presupuestos de los próximos años, y que bueno, pues que lo podemos soportar con
con ingresos ordinarios, ¿no? Decir que la cuenta de explotación, pues en este momento los gastos de la cuenta de explotación están absolutamente controlados, y que esto nos permite, pues, afrontar retos de futuro, ¿no? El primer reto de futuro que se nos viene a todos a la cabeza es el campo de fútbol. Nos permite afrontar la inversión del campo de fútbol como está programada. Y después también, pues, el reto deportivo, ¿no? Nos permite tener una base económica sólida, pues, para conseguir estar cerca o estar más cerca de Europa, que creo que tiene que ser siempre el objetivo de la Real. Y bueno, pues cuando hablamos de objetivos, sinceramente creo que no tenemos que quedarnos, o no tenemos que pensar que el objetivo de la Real no tiene que ser ese, y lo que tenemos que hacer ahora es, desde la estabilidad económica, pues hacer la autocrítica o la máxima autocrítica para intentar recuperar ese camino y estar cuanto antes lo más cerca de los puestos de la clasificación que todos queremos, ¿no? Esa es la entrada que quería hacer respecto a las cuentas y respecto a mi primera consideración. Le voy a dar paso al consejero Serrat para que haga la exposición de los números, que os la pondremos en la pantalla. Queríamos señalar que tanto el informe de auditoría como las cuentas anuales, como el informe de modificación de estatutos, como los estatutos que se proponen a la Junta General, están colgados desde que se iniciaba esta rueda de prensa. Creo que ya se habrán terminado de colgar en la página web, y que se podrán descargar, pues, por las personas que quieran entrar en la página web, o que quieran verlos. Ignacio. Muy bien. Buenos días, Egunon. Voy a presentar las cuentas siguiendo el índice que hemos hecho habitualmente. Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014-2015, balance de situación a 30 de junio 2015, presupuesto del ejercicio 2015-2016 y el orden de la Junta, el orden del día de la Junta. La cuenta de pérdidas y ganancias, que arroja un beneficio de 30.437.390 euros, que es la cifra más alta de beneficio de la Real Sociedad en cuenta de explotación. Es un hecho destacable y muy positivo. En cuanto al concepto de gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias, comentaré los capítulos más importantes. El capítulo de compras, que como saben, son las compras de material deportivo y las compras para la tienda, 2.827.000. Servicios exteriores, que está incluido el capítulo de conservación y reparaciones, que es el capítulo más grande, con 1,7 millones. Comunicaciones, seguros, seguridad, servicios profesionales independientes, 1,3 millones. Suministros, gas y electricidad, para un total de 4.437.000 euros. El capítulo de personal, 36.573.000 euros, de los cuales 30 millones, 2 corresponden a la primera plantilla, que es aproximadamente el 83%. Otros gastos, 7.214.000. Dentro de esos otros gastos están los derechos de arbitraje, los desplazamientos, el aprovisionamiento de los bares, las sanciones y 542.000 euros que pone la Real Sociedad Anónima Deportiva para la Fundación para equilibrar las cuentas. Además, comentar en amortizaciones 6.478.000, donde 3,9 pertenecen a jugadores, donde están incluidos Finbogason, Ifrán, Chori, Vela y Canales. En cuanto al capítulo de ingresos, tenemos lo mismo: competiciones y taquillas, 1.187.000, socios y abonados, 7.896.000 euros, derechos de televisión, un importe similar a la temporada anterior, de 25 millones, que corresponde al 28,4% del total de los ingresos. Esos ingresos
se ven aumentados, en este caso, por la venta de jugadores. Si no hubiese habido esos ingresos extraordinarios de venta de jugadores, la televisión representaría el 56% de este año en el capítulo de ingresos. Otros ingresos, donde tenemos los bares, las tiendas y las licencias, ahí tenemos 2.978.000 euros. Y procedente de inmovilizado, que es el capítulo que cambia toda la cifra de ingresos de este año, 43.282.041 euros, y corresponden a las salidas de Bravo, Griezmann y Seferovic. La cuenta de pérdidas y ganancias consolidado junto con la Fundación es algo que hemos presentado todos los años. La Fundación, como siempre decimos, tiene que equilibrar gastos y ingresos. Entonces ahí están los 542.000 euros que antes comentaba, que aparecían en el capítulo de gastos, en otros gastos de la Real Sociedad Anónima Deportiva. Respecto al balance, pues bueno, comentar lo que ha dicho el presidente, y que es lo más importante y más destacable, es que por primera vez en muchos años tenemos el fondo de maniobra positivo, tenemos el patrimonio neto positivo, que lo vemos aquí, 46.999.000, y el patrimonio neto a efectos de disolución de 64.674.000, y luego tenemos que es la novedad, unos fondos propios positivos de 21,5 millones. Va a tener un total de pasivo de 93.009.927 euros. El presupuesto, volvemos a ver del mismo esquema, lo que hemos dicho antes: compras, materiales deportivo y tienda, servicios exteriores con conservación y reparaciones, que vuelve a ser el capítulo más importante, y comunicaciones, seguros, seguridad, servicios exteriores independientes, para un total de 4.589.000. En personal, 40.991.690, de los cuales 34 millones corresponden a la primera plantilla, que corresponde al 83%. En este capítulo, decir que la diferencia presupuestaria por el cambio de entrenadores nos va a suponer una desviación de aproximadamente 200.000 euros. Luego paso al capítulo de otros gastos, con 8.900.000 euros. Aquí están incluidas las cesiones de Reyes, Bruma y Oyer. Y por último, comentar el capítulo de amortizaciones, que, como hemos visto antes, era 6,4 millones y pasa a 11,4, donde hay 8,7 que corresponden a amortización de jugadores, que corresponden al 76,3% de ese capítulo. Y ahí se incluyen, además de los dichos anteriormente, Jonathan, Sillarra, Babic y Concha. En el capítulo de ingresos, comentar lo fundamental. Lo fundamental es los 45,5 millones de derechos de televisión, que pasan a ser el 66,5% de todos los ingresos. Y patrocinio y publicidad, que también sube bastante, desde 4,2 a 6,5, y esto se debe a la venta de la U televisiva. Y comentar también, como cosa destacable, en la última línea, aquí en procedente de inmovilizado, el 1,9 millones, que corresponde a las cesiones de Finnbogason y Hervías. Comentar aquí, que es importante, en socios y abonados, que tenemos 7,5 millones, que en estas cuentas que vamos a someter a la Junta General está previsto un aumento de 0% en las cuotas de los socios. Sí está previsto los 2 días del club, uno que ya fue el Athletic de Bilbao y otro que será otro. Y bueno, pero destacar que está incluido 0% de aumento en las cuotas de los socios. Y bueno, y como ha dicho también el presidente, el resultado nos da un resultado de 274.000 euros, pero aquí no tenemos en cuenta los 10 millones de Mediapro, que cuando se formularon las cuentas, que fue el 9 de septiembre, y cuando se emitió
y el informe de auditoría está fechado a 11 de septiembre, no teníamos esa comunicación. Entonces, las cuentas se presentarán en Junta General el 9 de diciembre y han sido auditadas por AGEM Consultores. Presentamos también el consolidado con la Fundación y aquí lo mismo, lo que ha dicho el presidente, repetir que el informe de auditoría y las cuentas anuales y la propuesta de modificación de estatutos está colgada en la página web. El orden del día que vamos a proponer para la Junta General es el siguiente. Primero, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2015, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio, que esa propuesta será llevar a reserva voluntaria 22.568.000 euros y a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores 7.869.000 euros. Segundo, examen y aprobación en su caso del presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016. Tercero, creación de una página web corporativa a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Cuarto, modificación de los estatutos sociales con el fin principal de adaptarlos a las numerosas reformas legales producidas, remuneración, reestructuración y aprobación del texto refundido. Quinto, reforma del Estadio de Anoeta, inversión y financiación previsible, autorización al respecto. Sexto, nombramiento de auditor de cuentas. Séptimo, autorización al Consejo de Administración para interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de las facultades para elevación a instrumento público de tales acuerdos. Y octavo, ruegos y preguntas. Paso la palabra al presidente. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Luego atenderemos las preguntas que consideréis oportunas respecto a las cuentas o las aclaraciones que necesitéis. Vamos a hablar del punto de los estatutos. Antes quería manifestar que entró en vigor a principios del 2015 el nuevo texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y eso afecta a todas las sociedades anónimas y también a las sociedades anónimas deportivas, y que con motivo del nuevo texto la Real tenía que modificar sus estatutos, y que lo que hemos hecho es, además había un mandato legal hay un mandato legal de tener que hacerlo en tu próxima Junta General, o sea, en la próxima Junta General de la sociedad. Por lo tanto, lo que hemos aprovechado es esta Junta General para introducir aquellas modificaciones que son obligatorias para adecuar los estatutos de la Real Sociedad al nuevo texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Es decir, solamente las modificaciones que son obligatorias para la adecuación a este texto. Le voy a dar el paso a José Luis Martínez, secretario del Consejo de Administración, para que nos explique, por favor, en qué consisten las modificaciones de los estatutos. Gracias. Buenos días. Bueno, en los planteamientos de reforma que afectan a los estatutos, fundamentalmente hay dos puntos. Hay uno muy simple, que es la página web corporativa, y después está en lo que es el orden del día en lo referido al planteamiento de modificación de los estatutos. La página web corporativa, pues la Real Sociedad tiene una página web. Sin embargo, a efectos de que esa página web pueda servir
como un medio de comunicación con los accionistas y socios, y a efectos de que puedan tener validez esas comunicaciones de cara a cualquier documento que se incorpore en información a los accionistas en la Junta de Accionistas, por ejemplo, o incluso la convocatoria de los propios accionistas, la ley establece que tiene que haber en ese sentido una autorización por parte de la Junta de Accionistas. Por lo tanto, la página web que existe cambia su carácter únicamente en el sentido de que pasa a ser también, en el caso de aprobarse en la Junta de Accionistas, una página web corporativa. El fin, por lo tanto, es permitir a esa página web de la sociedad tener este carácter de página web corporativa, como lo están haciendo muchísimas sociedades anónimas, y dar, por lo tanto, a esa página web esa validez especial que a efectos legales se le da en la Ley de Sociedades de Capital. La existencia de las páginas web corporativas es relativamente reciente, se introduce en nuestra legislación a partir del 2012, y si observáis otras juntas de accionistas, sobre todo de sociedades que tienen muchos socios, pues es normal que se introduzca la página web corporativa como un medio de comunicación, y así se va a proponer a la Junta. En lo que se refiere a las modificaciones estatutarias, como ha comentado antes el presidente, el planteamiento se debe fundamentalmente al volumen enorme de reformas que ha habido en lo que supone la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas a lo largo de los últimos años. Hay que tener en cuenta que los estatutos de la Real Sociedad son unos estatutos que fundamentalmente son los mismos del momento de su nacimiento como sociedad anónima deportiva. Estamos hablando de 1992. Han pasado 25 años. En esos 25 años ha cambiado mucho la legislación de sociedades anónimas y ha cambiado mucho la legislación deportiva. Por ejemplo, en el ámbito de las sociedades anónimas ha desaparecido la antigua Ley de Sociedades Anónimas. En el año 2010 hay una nueva ley, que es la Ley de Sociedades de Capital. Esa Ley de Sociedades de Capital se ha reformado en muchas ocasiones. Antes me he referido, por ejemplo, a la reforma del 2012 en el ámbito de la creación de la página web corporativa, y se ha reformado en un carácter bastante esencial con el texto refundido en el 2014, como antes ha referido el presidente. En la reforma del 2014 ya establece incluso la obligación de revisar los artículos relativos a algunos de los aspectos del Consejo de Administración y que se adapte a la ley los estatutos en la primera junta que se tenga después de la entrada en vigor de la ley. La entrada en vigor fue en enero del 2015, esta es la primera junta, y por lo tanto, a la vista de esa obligación, por parte del Consejo se tomó la decisión de proceder a una revisión de los estatutos. A efectos de la revisión, lo que se hizo fue contar no solamente con la asistencia del secretario, que soy yo lógicamente, sino con algunos otros especialistas en el ámbito jurídico. Y en ese sentido, yo creo que es conveniente resaltar que se formó una comisión de trabajo. Esa comisión de trabajo estaba compuesta por varios profesionales. Por un lado, el propio Servicio Interno Jurídico de la Real Sociedad, y por otro lado, profesionales muy reconocidos en el ámbito de lo que viene a ser el derecho deportivo, como puede ser Juancho de Morenea, y en el ámbito de lo que es las sociedades en general y el ámbito jurídico, tanto en el ámbito profesional como académico, como es Juanjo Álvarez. Se ha realizado un trabajo en equipo, ese trabajo en equipo se ha propuesto al Consejo, y esa propuesta aprobada por el Consejo es la que se presenta a votación a la Junta para su aprobación. En lo que se refiere a las modificaciones concretas, la verdad es que las modificaciones se han basado fundamentalmente en la adaptación. En 25 años casi que estaba en vigor estos estatutos ha habido muchísimas modificaciones, tanto en el ámbito de las sociedades anónimas como en el ámbito de las sociedades deportivas. Y teníamos unos estatutos que era necesario adaptar a todas esas modificaciones. En el ámbito de las sociedades anónimas, por ejemplo, ya he dicho que ahora es la Ley de Sociedades de Capital la que se aplica, pues ha habido modificaciones, por ejemplo, en el planteamiento de lo que viene a ser las facultades de la propia Junta General de Accionistas. Las facultades se han introducido de una manera mucho más extensa en la reforma legal, se ha introducido la necesidad de adopción de acuerdos de la Junta para determinadas cuestiones que antes no se contemplaban, y dentro de los asuntos sociales, pues lo que se ha hecho es recoger todas las facultades que expresamente dice la ley que tiene la Junta de Accionistas. Entre otras es la de, en determinadas cuestiones, cuando se habla de una transmisión que afecte a activos esenciales de la compañía, pues tener la necesidad de una autorización de la Junta. En este sentido, se ha querido aclarar el concepto de activos esenciales
y en la propia redacción de estatutos que se propone que no tengan ese carácter, por ejemplo, los derechos deportivos, los derechos audiovisuales y los contratos publicitarios, a efectos de que efectivamente el ámbito de funcionamiento de la sociedad pues tenga un carácter normal y ordinario. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de actuaciones ordinarias de una sociedad de este tipo. También en el ámbito de la convocatoria de juntas ha habido modificaciones y en ese sentido se ha adaptado la modificación. Se introduce, como hemos dicho, a la página web corporativa. Y, por otro lado, en el planteamiento de lo que se refiere al Consejo de Administración, la verdad es que apenas ha habido modificaciones. Ha habido únicamente adaptaciones, donde aparecía citada Ley de Sociedades Anónimas, aparece citada Ley de Sociedades de Capital, pero en los artículos que afectan fundamentalmente al Consejo, los consejos siguen con el mismo concepto en el ámbito de duración de Consejo, miembros posibles del Consejo y remuneración del Consejo, en el mismo sentido que estaba recogido en los anteriores estatutos. Por lo tanto, lo único que ha habido en este caso es una mera adaptación sin ningún cambio fundamental. En el planteamiento de la Ley de Sociedades Deportivas ha habido cambios también importantes. Por ejemplo, antes, en la mayor parte de los estatutos de lo que eran los clubes se incluían los artículos relativos a la disciplina deportiva, pero esos artículos de disciplina deportiva a lo largo de los últimos años han tenido unos cambios radicales. El planteamiento del control cambia radicalmente y el carácter del control administrativo también. No tiene sentido que, por lo tanto, esos artículos estén dentro de los estatutos de una sociedad anónima, y por lo tanto se ha dicho, bueno, vamos a separar lo que viene a ser el tema deportivo es el tema deportivo y lo que es el tema societario es estrictamente el tema societario. En ese sentido existen también otras modificaciones. Por ejemplo, en el control de lo que es la transmisión de acciones existe un control bajo el punto de vista de lo que viene a ser la necesidad de notificar si hay una transmisión de participaciones significativas al Consejo Superior de Deportes. Antes esto no existía, ahora existe y por lo tanto había que incorporarlo a los estatutos. Antes existía la obligación de prestar fianza en determinadas cuestiones a la Liga, ha dejado de existir y por lo tanto se ha quitado esa obligación de prestar fianza. Antes, cuando se aprobaban los presupuestos, era necesario y era legalmente exigible un informe previo de la Liga de Fútbol Profesional. Esta obligación ha desaparecido y por lo tanto había que acomodarla a los estatutos. Todas estas modificaciones, en definitiva, no han afectado aspectos esenciales de los estatutos. Por ejemplo, en lo que se refiere a la limitación del número máximo de acciones por accionistas, no se ha tocado para nada. Las facultades en lo que se refiere a asistencia a la Junta, absolutamente tampoco. Por lo tanto, lo esencial en el ámbito de los estatutos, yo creo que es conveniente resaltar que permanece. En ese sentido, lo que sí se ha hecho también es que todas estas modificaciones han obligado a renumerar parte de los artículos, han obligado a ordenarlos de una manera más clara y por eso, para una mejor comprensión, se presentan como un nuevo texto refundido a efectos de que pueda tener una mayor coordinación y una mayor cohesión la totalidad de los estatutos. Y yo creo que estos son los sentidos fundamentales de la reforma que se plantea. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, por la explicación que nos has dado, y también agradecer tanto a Juancho Landaverea como a Juanjo Álvarez y a Guillermo Milibia el trabajo que se han tomado durante estos meses para adaptar los estatutos de la Real a la realidad existente con la ley actual. Nos vamos a otro punto del orden del día, si me permitís, que es el de la autorización para la financiación de las posibles obras de Anoeta. Tiene relación con lo que estaba exponiendo José Luis hasta ahora, y es que a partir del mes de enero, con el nuevo texto refundido, la Junta General de Accionistas tiene que dar aprobación a determinadas inversiones que se realicen en activos esenciales, y consideramos que el campo de fútbol donde juega la Real es un activo esencial para la Real Sociedad. Por tanto, hay dos puntos por los que, o desde dos puntos de vista, desde tres puntos de vista, pensábamos que teníamos que pedir pues la aprobación a la Junta General para poder acometer la financiación oportuna, y son que si tenemos en cuenta la aprobación que realizó el Ayuntamiento inicialmente del Plan Especial de Ordenación Urbana, vemos como en la justificación económica y financiera se incluye a la Real Sociedad como aportación de 11,2 millones de euros, y además también decían que van a solicitar un
un préstamo de 16,5 millones de euros. Efectivamente, al requerir a la Real Sociedad una aportación de dinero y también a poder solicitar a la Real Sociedad que entre parte o que sea parte de cubrir ese préstamo en bien una parte o en su totalidad, bueno, pues esas dos cantidades suben por encima de lo que es el 25% del activo de la Real Sociedad. Por lo tanto, estamos obligados a solicitar a la Junta General la aprobación en el supuesto de que tuviésemos que soportar o financiar con esas cantidades las obras de la renovación de Anoeta. Y ahí también hay otro aspecto, y es que una de las cantidades en préstamo y dentro del objeto social de la Real Sociedad no está la de dar préstamos. Por lo tanto, queremos solicitar también a la Junta General pues la oportunidad o no de conceder ese préstamo. Y además, pues esencialmente hablando, o desde la naturaleza propia del activo, consideramos, los asesores jurídicos de la Real Sociedad pues consideran que se trata de un activo esencial y que pues tenemos que solicitar a la Junta General de Accionistas la financiación que la Real, en su caso, facilitaría o pondría a disposición del Ayuntamiento y de Anoeta Guía para la posible remodelación de Anoeta. Por lo tanto, lo que hacemos es adaptar pues proponer una decisión a la Junta General conforme al nuevo texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que lo que indican es que cuando se hacen o cuando se realizan inversiones en activos esenciales, pues hay que hacerlo o debes contar con el consentimiento de la Junta General de Accionistas. Por ese motivo llevamos pues este punto como punto del orden del día y pues quedamos a vuestra disposición también para explicarlo con más detalles y si se necesita más aclaración. No tenemos nada más por nuestra parte.